Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical en este día y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito a que oremos al Señor para que Él nos abra puertas también de su palabra y nos dé la gracia para hablar, para oír y podamos así recibir allí el alimento espiritual para todo nuestro ser. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por su amor y misericordia que nos ha concedido hasta este día, Padre, cuando hemos visto todas sus misericordias. Ante ti, Señor, nos inclinamos para pedirle a usted misericordia, que sea a favor de cada uno de nosotros, muy en especial, Señor, de quien habla esta palabra. Dame tú la gracia y entendimiento en todo, Padre. Ábrenos tu puerta de esta tu palabra bendita. Bendice a todos nuestros hermanos que están escuchando esta palabra y que están trabajando en este servicio de escuela dominical. Bendice a los profesores y profesoras de niños, Señor. Guarda también a la juventud, los profesores, dales tú la gracia, a nuestras hermanas señoritas. Y permite, Señor, que en este día todos aprendamos de tu bendita palabra. Te ruego, Señor, por aquellos que están afligidos, haz tu misericordia y el favor tuyo podamos palparlo siempre, Señor, porque tú eres con nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad. Lo ruego por amor, por misericordia, en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias al Señor. Quiero invitarle a usted a que pueda abrir su Biblia para que entremos en la lectura de esta enseñanza, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Tenemos la enseñanza. Y los versículos de hoy son del versículo 11 al 16. Ahí tenemos la enseñanza para este día. El texto también lo tenemos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Búsquelo usted con toda tranquilidad. Efesios 2, del 11 al 16. Vamos a dar lectura a esta palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Añada el Señor bendición a esta lectura. También leeremos el texto que dicho está en Colosenses capítulo 2. Ahí tenemos la enseñanza para ahora del texto sagrado, los versículos 13 y 14. Lo leemos todos juntos. Ya vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sea bendecido el nombre del Señor. Y guarde el Señor esta enseñanza en nuestros corazones. Podamos meditar en ella, sacar provechos, un alimento espiritual tan importante que Dios nos da a través de estas enseñanzas en la escuela dominical cada domingo, donde mediante el conocimiento de la palabra de Dios nos vamos dando cuenta cuánto Dios nos amó a cada uno de nosotros. Tengo que decir algunas palabras respecto a esto, que no tuvimos la oportunidad de tener la primera enseñanza de este capítulo 2, que estaba destinada para el domingo pasado. Y por nuestra normalidad que festejamos nuestro aniversario, no tuvimos escuela dominical. Y por ello quedamos con una enseñanza tan importante, tan gloriosa, que nos muestra la Escritura a veces sin comentarlo. Yo he estado meditando en ella, permite el Señor darme alguna gracia para tocar algunos puntos que son importantes de esta enseñanza para nuestra vida, porque afamado es en medio de las congregaciones nuestras del pueblo de Dios, Efesios 2, donde Dios nos muestra cómo nosotros somos salvos por gracia, echando abajo todos los sentimientos humanos, carnales, que piensan de otra manera que el hombre puede alcanzar de otra forma la salvación. Y por ello cuando miramos este hecho, hay puntos tan importantes, y dice el primer versículo del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ello es una grandeza tremenda que allí el hombre ha recibido de parte de Dios, reconociendo, desglosando la vida que el hombre ha tenido sin el conocimiento de Dios y que de esa manera estuvo allí, alejado de todas las bendiciones de Dios. Pero Dios en su amor, en su misericordia, y como dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué nos amó? Aún estando nosotros muertos sin pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega un comentario entre paréntesis, por gracia soy salvo. Y de esta manera queda allí esa puerta abierta para meditar, para desglosar, para conversar respecto a este punto, que es tan glorioso y tan importante, que nos hace conocer una verdad maravillosa, extraordinaria, que Dios allí ha revelado en este tiempo. Ya empezó a revelar esta palabra por medio del apóstol, que hoy día también está entre nosotros a través de la Escritura, donde allí valoramos tanto lo que Dios ha hecho con todos nosotros, porque el hombre tiene pensamientos distintos en su justificación. Ya hemos visto a través de la Escritura, de las enseñanzas que hemos tenido, que nosotros somos justificados por la fe y no por las obras. Por ende, entonces, nos muestra este hecho tan glorioso, tan inmenso, del amor de Dios a favor de cada uno de nosotros. Y agrego cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por ello que reconocemos ese amor tan grande, tan maravilloso, que Dios no miró la contaminación, la falla, los errores, los pecados del hombre, sino que estando en esta condición el hombre, allí destituido de la gloria de Dios, señalado desde el principio, o como la Escritura nos muestra que el hombre está muerto en delitos y pecados, y estando en esta condición, muerto, el amor de Dios nos abrió una puerta maravillosa para que nosotros pudiéramos recibir la vida de Él, la vida espiritual, a favor de cada uno de nosotros. Por eso fue lindo los versículos, ¿no es cierto?, del versículo 1 al 10, cómo Dios nos habla en este misterio tan glorioso, y que leo
en adelante y dice, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La obra gloriosa, maravillosa de parte de Dios, siendo nosotros muertos y estando muertos en nuestros pecados, Dios preparó este medio glorioso para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida en Cristo el Señor. Y aún agrega esta palabra hermosa que he comentado respecto a esto, que allí el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. De esa manera estamos viendo la grandeza de lo que Dios hizo a favor de cada uno de nosotros, que no teníamos esperanza, estábamos ajenos a todas las bendiciones que Dios daba a los hombres. Y por ello cuando miramos este sentido y queda grabado en nosotros de reconocer la gracia bendita de Dios y que por aquella gracia y solo por gracia nosotros alcanzamos esta salvación y esta vida eterna. Y por eso no podemos justificarnos de las obras del hombre, lo que puede hacer el hombre. Y el hombre nunca puede tener una palabra que pueda ser oída de parte de Dios al decirse a sí mismo, ¿y qué tengo que hacer yo para poder ser salvo? El hombre no ha hecho nada. El hombre no tiene nada. El hombre no puede hacer nada. Sin embargo, encontramos a través de la historia cientos, miles, millones que han creído en el Señor y estando en la condición de pecadores, Dios nos salvó en Cristo el Señor. Y de esa manera pudimos alcanzar esta salvación y se cumple el primer versículo de este capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por ello, cuando miramos esta enseñanza y el término de estos versículos de la enseñanza pasada, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, y agrega una palabra tremenda para nosotros, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buena obra, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cómo Dios preparó todo? Y aún estando nosotros en el lugar que nos señala la Escritura, muertos en delito y pecado, Dios en su amor nos salvó para que nosotros pudiéramos hacer esta voluntad, la voluntad de Dios. Dios nos bendiga a todos nosotros. Por ello, cuando hoy día empezamos una enseñanza que corresponde a esta semana, nos dice la palabra, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es tan glorioso poder recordar, entender este misterio glorioso que nos recuerda el apóstol, que nosotros los gentiles estábamos en cuanto a la carne, que éramos incircuncisos, y lo de la circuncisión, allí tenían esta bendición. Y en ello creo que usted ha entendido bien qué es lo que era este pacto que Dios hizo con Abraham en el principio, en que allí ordenó que él y todo varón de su casa fuese circuncidado, y fue un mandamiento para todos los hebreos o israelitas, que cada vez que nacía un niño, al octavo día debería ser circuncidado. Y quizás muchos pueden pensar, ¿y por qué esta circuncisión? ¿Qué se ganaba? Yo digo mucho, porque esta era la señal que Dios estaba dando al hombre de aquellos que estaban separados y llamados a ser hijos de Dios, de un pueblo que Él quería formar. Y vino esta marca, esta señal
Y por ello que a través de la historia, todo hebreo, todo judío es circuncidado, porque cumplen el mandamiento que Dios ordenó a Abraham en el principio. Pero esa marca tenía un valor y tiene un valor tremendo. ¿Y cuál es el valor para los judíos? En que ellos son hijos de Dios, tan señalados, y Dios los aceptó de esa manera y los reconoce por intermedio de la circuncisión, que son hijos de Dios. Y por ello que hay una señal eterna, permanente para ellos, en que allí siendo circuncidados son reconocidos como hijos de Dios. Pero ¿qué pasaba con nosotros, los gentiles, que no teníamos esta circuncisión? En otras palabras, no teníamos este sello, no teníamos allí este documento espiritual que nos mostrara a nosotros que también nosotros éramos hijos de Dios. No hay duda, todo el género humano es hijo de Dios, permanece Dios, Dios lo creó, Él es nuestro creador. Pero ese hombre que Dios creó en el principio murió, terminó. Y de esa manera, desde Adán en adelante, todos murieron y nacen muertos en delito y pecado. ¿Cómo hacer de ese género humano muerto? Hacerlo allí un nuevo ser, una nueva criatura. Y en esto estaba el plan de Dios, que ya daba el principio, como lo que hemos nombrado, cuando Dios ordenó a Abraham circuncidar. Y de esa manera empezar a reconocer a los hombres que pertenecían al mandamiento de Dios, pertenecían a la orden de Dios como hijos de Dios. Y por ello, todo lo que ellos recibieron, y los que miramos la historia y conocemos poco la historia, cuánto Dios hizo por el pueblo de Israel, cómo Él luchó a favor de ellos, cómo destruyó otros pueblos, dándoles la fuerza, la inteligencia a ellos, porque ellos estaban reconocidos, porque eran circuncidados de esa manera y estaban reconocidos por Dios como sus hijos. Y por ello nos habla a nosotros hoy día esta escritura en el versículo 12 y nos muestra nuestra condición en aquel tiempo, y quiere decir cuando ellos eran circuncidados y nosotros incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado a la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces valoramos lo que ellos tenían, cómo ellos eran guardados, rescatados, bendecidos, porque estaba a la vista que estaban señalados en su carne, que eran hijos del Señor, estaban en aquella obediencia, y nosotros estábamos ajenos a todas aquellas promesas. Y aunque la ley estaba destinada posterior para el mundo entero, pero fue destinada para los hebreos, los mandamientos que Dios les dio, y de esa manera ellos podían hacer y tener la bendición, la consecuencia de cumplir y recibir la bendición de Dios. Pero los gentiles no teníamos. Por ende, entonces, estábamos ajenos. No pertenecíamos a esa ciudadanía que nos habla en la Escritura, ajeno al pacto de las promesas. Sin embargo, esto que era allí perjudicial para cada uno de nosotros, en la mente de Dios, solamente faltaba el tiempo, la ocasión, para que también los gentiles pudiéramos recibir esta bendición que tenían los hebreos, recibir de las promesas que tenían ellos, tener el amparo que ellos tenían, también tener nosotros el amparo. Y agrega la palabra del Señor, y leo y repito el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Pero abre allí el conocimiento del apóstol, la inspiración del Espíritu. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y sea bendecido el nombre del Señor, que con Cristo el Señor empezó el hombre allí a conocer este misterio, y del sacrificio de Jesús Dios nos permitió que ya
nosotros viviéramos una vida con las promesas benditas de Dios. Y por eso yo le he dicho muchas veces a usted, todo lo que está en la Escritura, revelada en bendición, que en principio fueron destinadas para el pueblo de Israel, hoy día allí también son todas para nosotros. Y podemos recibir y somos bendecidos por la misma palabra que ellos son bendecidos. Porque el Señor nos hizo cercanos. En aquel tiempo estábamos lejos. No éramos ciudadanos israelitas. Cierto, hoy día somos nosotros chilenos. Pero tenemos que pensar que nacimos en esta tierra, en esta carne. Sin embargo, Dios nos dio esta ciudadanía espiritual. Y esta ciudadanía llegó a nosotros porque también nosotros somos circuncidados en el corazón. Y de esta manera, con aquella marca, con aquella circuncisión, Dios nos reconoce como hijos, que somos pertenecientes allí a este pueblo que el Señor levantó. Y también nosotros somos ciudadanos israelitas espiritualmente. Tenemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios y también, marco entre comillas, la circuncisión de Dios en nuestros corazones. Por eso que el apóstol muestra este hecho tan glorioso y esta separación que había entre uno y los otros, entre los judíos, como llamamos corrientemente nosotros, y los gentiles. Había una separación, porque para ellos la circuncisión que la habían entendido y le habían dado el valor que correspondía respecto a esto, porque se sentían hijos de Dios. Pero esto también le abría una puerta al comentario al verso y miraban aquí con desprecio a todos aquellos que no eran circuncidados. Y aún era para ellos abominable juntarse con estos que no eran circuncidados. Sin embargo, en Cristo el Señor nos habla esta enseñanza de hoy día, que Él vino a hacer una obra tan gloriosa para unificarnos. Y leo la palabra de Dios cuando dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y agrega más la palabra, porque Él es nuestra paz. Y nótese, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo el Señor permitió en Cristo Jesús que hoy día seamos un solo pueblo? Ellos en la carne tienen la ciudadanía de israelitas o de hebreos. Nosotros tenemos allí la forma, somos llamados chilenos. Pero espiritualmente somos hermanos en Cristo. Dios permitió que Jesús aboliera toda aquella circunstancia, derribando esta pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo, nótese aquello, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Alabado sea el Señor. Jesús ya había anunciado este hecho cuando hablaba de un rebaño y hablaba que habían también otras ovejas que pertenecerían a este rebaño. Y agrega el Señor, y habrá un rebaño y un pastor. Ya no dos rebaños, sino que habrá uno solo. Y por ello que por este mismo medio glorioso que hoy día hemos alcanzado nosotros de la gracia, de ser salvos en esta gracia, de recibir esta salvación tan maravillosa por gracia, también para ellos, el mismo camino que Dios nos ha dado a nosotros, creer en Cristo el Señor, es también para ellos creer en Cristo el Señor. Y este es el tropiezo que hasta el día de hoy, cierto, no podemos descartar que muchos judíos han creído en Cristo el Señor, pero hasta ahora en forma allí unánime, que reconozcan ellos a Cristo Jesús como Salvador, todavía no ha llegado, pero va a llegar. Por ello que es para mí siempre anunciar, hay un trato bueno hacia los hebreos, a los judíos, porque somos hermanos en Cristo. No podemos despreciarlos, no podemos allí destruirlos. Además, no tendríamos por qué, pero hoy día tenemos esta gracia bendita que por Él allí, Cristo el Señor, nos ha salvado a cada uno de nosotros.
Por ello, cuando nos muestra esta palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Esta es la bendición más gloriosa que el hombre ha recibido del sacrificio de Cristo el Señor, en que allí de estos dos pueblos hizo uno solo y nos unió con su muerte en la cruz para que todos entremos por la misma puerta, porque hay una sola puerta y la puerta es Cristo el Señor. Y hay un solo camino que es angosto, que es estrecho, pero que este camino nos lleva a la vida eterna. Por ello, una vez más, resaltamos, como nos muestra la Escritura, en que allí esa marca que Dios le dio de la circuncisión es válida para nosotros, que es allí la marca de la circuncisión en el corazón, que es el sello, las garras del Espíritu, y los hijos de Dios somos sellados, somos marcados respecto a esto. Vale mucho allí la marca de parte de Dios. Y miremos que aún hasta el final, en que Dios nos tiene destinado hasta aún un nombre nuevo, como dice el libro Apocalipsis, que nos dará una piedrecita gloriosa, hermosa, y en él habrá un nombre nuevo que ninguno otro conoce, sino aquel solamente a quien se le ha dado, porque Dios permite una señal, una marca. Si miramos en el pasado, también en el tiempo allí del profeta Ezequiel, cómo hubo allí tanta maldad. Sin embargo, en la misericordia de Dios permitió que hombres fueran marcados. Y agrega la palabra del Señor esto: y la gloria de Dios en Israel elevó por encima del querubín, y sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que hacen en medio de ella. Una marca de los escogidos, la marca de Dios. Dios permitió para los judíos la circuncisión en la carne. Dios permite hoy día para los gentiles circuncisión en el corazón, el llamado de Dios. Y Dios permite para los salvos de aquella gloria un día que conozcan un nombre nuevo que Dios ha de darle a cada uno de ellos. Dios les bendiga, hermanos. Hermosa la enseñanza, cierto es, la que viene también es tan hermosa, los últimos versículos de la palabra del Señor. Y la leo como dice la Escritura. Y vino y anunció las nuevas, buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por ello tenemos que mirar cómo Dios hizo esta obra tan gloriosa, tan inmensa, de hacernos a todos entrar por una misma puerta y alcanzar salvación por un mismo medio, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de la familia de Dios, que Dios allí preparó. Empezó desde Abraham al principio. Bien Dios dijo a Abraham, dos maneras, que su simiente sería como las estrellas del cielo, los hebreos, los judíos, y como la arena del mar, los gentiles. Toda esta generación venida allí desde Abraham en adelante, llegó al minuto a esta culminación que tenemos hoy día, y que siendo aún nosotros
pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos bendiga. Quiero leer lo que nos habla el texto de esta hora, en palabras solamente leerlo, cuando nos muestra esta enseñanza tan gloriosa, tan inmensa. Y nos habla en Colosenses 2, capítulos 13 y 14, para leerlo solamente. Dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios permitió esta gloria, estando nosotros muertos en pecado, y estaba allí la incircuncisión, pero Él nos dio vida juntamente con todos nosotros. Por eso Dios nos bendiga, nos dé esta gracia. Y decía también la enseñanza del texto pasado, está en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, y decía esto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos la obra perfecta, gloriosa de parte de Dios, y por eso que tú creí hoy día, por eso que te sentís hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, por eso está el sello en tu vida, el Espíritu Santo, que te gobierna cada día, te guía en el camino, porque soy hijo de Dios, pertenece a esta ciudadanía espiritual, que somos allí destinados a esta gloria eterna. Bendiga el Señor estas palabras y sea de mucha bendición este capítulo. Y acuérdase de Efesios 2, donde nos muestra todos estos misterios. Dios nos bendiga. Añada el Señor bendición a estas palabras. Vamos ahora a orar al Señor y a pedir una bendición para todos nosotros. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto en esta hora hemos conversado de tu palabra bendita y gloriosa. Permítenos, Señor, que cada día podamos gozarnos, porque hoy día pertenecemos a este grupo tan maravilloso que tú desde el principio anunciaste, marcaste, Señor, y mostraste al mundo entero, hasta que llegó a cada uno de nosotros. Y bien tu profeta hablaba que llamaría pueblo al que no era pueblo. Hoy día somos pueblo tuyo, Padre, y de esta manera disfrutamos de todas las bendiciones. Y todo lo que era contrario, tu Hijo Jesús lo dejó clavado en la cruz para que nosotros tuviéramos abertura a todas estas bendiciones. Bendice tu iglesia, bendiga los servicios, y esta tarde, Padre, tú te manifiestes a favor de cada uno de nosotros y tu pueblo pueda alimentarse espiritualmente. Ruego toda esta misericordia, Padre, en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermanos.